Bueno, nosotros seguimos al aire acá en La Tisana, obviamente con un tema muy importante de abordar que tiene que ver con el miedo, pero realmente el miedo escénico, el miedo a mostrarse en público, Zuli. Yo creo que nosotras ese miedo Lo lo sabemos tenemos controlar. manejar de Ajá. alguna manera, pero hay muchas personas que definitivamente no. Así es, ¿y cuántos a lo mejor de ustedes en casa se han quedado sin poder tomar alguna oportunidad o hacer lo que tanto les apasiona por el simple hecho de tener ese miedo de poder expresarse o mostrarse al público? Pero ¿de dónde viene todo eso? ¿Cómo lo podemos manejar y controlar? Esas herramientas las vamos a estar conversando con Joana León. Bienvenido, coach, terapeuta y conferencista. Un placer tenerte como Bienvenida. siempre en Gracias. esta tisana. No, gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un placer estar acá. Bueno, hablemos de esos dos grandes miedos que obviamente uno es el hablar el público, el miedo escénico, y solo lo supera el de la muerte. Qué interesante, ¿no? Sí, ¿Por qué? sí, fíjate, hay estudios que demuestran que el segundo miedo que sienten los seres humanos después del miedo a la muerte es justamente el miedo escénico, Ciertamente. también Ok. conocido como glosofobia. Y este es un miedo social, porque no es solamente hablar en público, digamos que ahí es donde más se muestra, ¿no? Sin embargo, el miedo escénico también tiene que ver con que tú no eres capaz de acercarte a una persona que de repente te interesa, que tú no eres capaz quizás de mostrarte o hablar con un jefe en tu empresa donde estés trabajando, en tu lugar de trabajo, y es un miedo que está allí, ¿no? Y que muchas personas pues no saben de dónde viene. Fíjate que es muy interesante que sepamos que los seres humanos nacemos solamente con dos miedos, Ok. el miedo a caernos y el miedo a los ruidos fuertes. Todos los demás son aprendidos. Si observamos a un bebé, tú te das cuenta que el bebé va y le abre la boca al perro, le mete la mano, va y busca donde uno... Todo el peligro. Todo, y para ellos, natural. Nosotros somos los que, hey, no, no lo hagas, cuidado. Ojo, y que el miedo tampoco está mal. Gracias al miedo estamos Claro, vivos. Por claro. eso sí. es que madres como Zuli tienen que tener los cuatro ojos encima del bebé porque el bebé no ha aprendido esos explorando. miedos y puede hacerse daño, ¿no? Claro, Exactamente. exactamente. Bueno, tú que tienes un bebé, obsérvalo. Es un ejemplo maravilloso y vas a observar que lo único donde se asusta es si escucha algo muy fuerte Claro. y, por supuesto, cuando se caen. De resto, ellos están felices. Estos miedos se van generando en nuestra vida, a lo largo de nuestra vida. Ya cuando somos adultos pueden haber miles de causas, pueden haber traumas de la infancia, situaciones que hemos vivido, o quizás de pequeño te decían, "Shh, cállese, los niños no hablan". Cuando estamos los adultos, los niños se callan, o si te pegan porque hablas. Todo esto va generando en la persona ese miedo y cuando se refleja en la adultez. Ok. Y muchas veces las personas no saben de dónde viene. Otra cosa que pasa es, ya cuando somos adultos, que de repente lo que tú comentabas, bueno, están perdiendo oportunidades de hacer cosas, de no mostrarse, sobre todo en estos tiempos, como yo digo, el que no se muestra no existe, porque estamos en un mundo totalmente globalizado de redes y que es una ventana importante para mostrarte y para mostrar lo que tú haces. Entonces, ¿qué ocurre? Hay personas que no se creen capaces de hacer las cosas. Exacto. Y ahí hay que revisar creencias, qué es lo que tú crees sobre ti, cómo está tu autoestima. Quizás eres una persona un poquito introvertida, pero todo eso se trabaja. Y lo otro es que no te sientes capaz. Y son estas personas que dicen, no, mira, yo lo veo mucho en mi ámbito. Quiero dictar una facilitación, quiero dictar un taller, pero me voy a seguir preparando. Y tú ves que tienen cualquier cantidad de preparación. Síndrome del impostor. Tal cual. Y entonces, no, siento que me falta un taller más, una formación más, un diplomado más. No, haz con lo que tienes. O sea, yo siempre le digo a las personas, comiencen con lo que tengan, nunca va a ser poco. Siempre hay personas que van a necesitar eso que tú tienes para dar. Así es, y bueno, hablando un poco acerca de que realmente poníamos el ejemplo de que los bebés son quizás un poco más atrevidos porque no conocen eso y que realmente los miedos son adquiridos a lo largo de que vamos creciendo, pero realmente es cierto o no que dentro de nuestro ADN o dentro de esa, a ver, crianza de nuestros ancestros está información que quizás está subconsciente. Es Sí. decir, por ejemplo, yo le puedo tener miedo a una cucaracha, que no es un miedo, quizás es una fobia, por el hecho de que, bueno, en mi infancia alguien me la lanzó y eso causó un impacto en mí. Tal cual. Pero cuando no suceden este tipo de patrones, sino que es algo que es como inconsciente, es decir, que no sabemos de dónde viene, cómo hacer para poder entonces
saber el origen, ponerle nombre y empezar a manejarlo. Sí, ahí sí entra la parte terapéutica que es sumamente importante, porque hay personas que lo reconocen y dicen, bueno, ok, tengo miedo. Yo estoy segura de que ustedes que tienen años en el medio, igual cuando van frente a cámara o cualquier cosita, Siempre está el tenemos Sobre susto. todo cuando hay algo nuevo. Exacto, Claro. y ese susto va a estar allí. El miedo escénico no es eso de que quítate el miedo escénico, no, se gestiona. Se maneja. Se maneja. Tú aprendes a gestionarlo, lo sientes y lo gestionas. Ahora te pregunto, todo esto del miedo que tiene que ver con el hablar al público, el mostrarse, etcétera, etcétera, ¿tendría también que ver con el miedo al éxito? ¿Cómo lo ves? Muchas veces sí. Muchas veces sí. Parece mentira. Hay personas que le tienen más miedo a brillar, Ok. a su propio brillo, a su propia luz. Y entonces prefieren estar siempre tras bastidores, como Ok, digo yo. ok. Pero sí, muchas veces las personas no son capaces de exponerse porque sienten que, quizás no sienten que lo que tengan para dar es importante. Sienten que lo que ellos tienen para entregar, quizás a los demás no les interesa. O qué va a pasar si yo me doy a conocer mucho y qué hago después con esto, Ajá. ¿no? ¿Cómo gestiono todo esto? Claro. Por eso el proceso terapéutico es sumamente importante para poder determinar, porque hay personas que lo sienten, chévere, yo cada vez que veo un escenario, bien sea en el mundo teatral o en mis conferencias, yo siento mi miedo, yo tengo Claro. mis susticos, pero como Pero yo sabes digo, manejar eso. totalmente, además lo necesito, me gusta sentirlo, o sea, yo digo, ese Como es una el combustible. adrenalina que hay allí. Total, mira, para mí yo siempre he dicho que ese sustico es el nivel de compromiso que yo tengo con lo que estoy haciendo. Cuando lo siento digo, estoy comprometida con esto. Bueno. Cuando ya es así como tú dices, que casi que genera parálisis por análisis, ahí sí hay que entrar en un proceso terapéutico. Claro, y ese es el detalle. La pregunta que yo les hago a ustedes desde casita es, ¿ustedes van a continuar con ese miedo o con ese miedo van a hacer las cosas? Ahí es donde creo yo que nace también la valentía. No hay que paralizarnos, hay que continuar y no importa si te equivocas, porque es triste más bien nunca equivocarse y aprender. Creo que Exacto. obviamente aprendemos a veces de algunos fracasos y esos fracasos tú dices, bueno, pasó algo malo, pero ¿qué hay de positivo en esto? ¿Cuál fue la lección aprendida? Y creo que ahí hay un crecimiento. Sí, siempre lo va a haber. ¿Cómo aprendemos? Equivocándonos. No hay otra manera de hacerlo. Y lo que tú dices es importantísimo, hacer. La acción es lo único que nos va a sacar de ese lugar de parálisis. Además que si te das cuenta, cada vez que haces, ese miedo es menor. Es como, ya superé esto, bueno, chévere, ya voy saliendo de mi zona de confort. Adquieres un poquito de confianza en ti. Totalmente, y vas a elevar tu autoestima y vas a desarrollar la creatividad, porque en la medida que vayas haciendo cosas, pues la creatividad se va expandiendo. O sea, hay una cantidad de cosas que pasan, tu seguridad, tu confianza. La acción es lo único que nos va a llevar de verdad a ir por esos resultados que queremos. Y como yo siempre digo, el fracaso no existe como tal, existen resultados. Y detrás de ese resultado, si no es como nosotros esperábamos, hay un aprendizaje. Como tú dices, o sea, hay un aprendizaje. Y si nos vamos a nuestra historia y vemos, bueno, mira, aquí cuando hice esto y no resultó como yo quería, ¿qué aprendí de allí? Y me llevó a esto. Si Y no a hubiese que- sido por esto, no hubiese llegado a esto. por ejemplo. Exactamente, ¿a qué te llevó? Siempre, siempre lo va a haber. Giovanna, por favor, tus redes sociales y puntos de contacto, porque sé y estoy segura que en casita muchos queremos aprender a amarnos, a respetarnos, a sentirnos capaces y valientes, pero no tenemos quizás esas herramientas por sí solos para poder salir de ahí y para eso estás tú. Sí, bueno, mis redes sociales, @soy Johanna León, por ahí me pueden contactar. Yo también formo conferencistas y allí, bueno, o manejamos el miedo y lo gestionamos y avanzamos o vemos qué hacemos. Pero bien. siempre vamos a la acción. Así Bueno, que para y es todas que las ese es un personas reto, quieran. que les podemos dejar aquí el día de hoy. Algo tan sencillo como que estás procrastinando o que te da miedo hacer, que hoy pudieses dar ese primer paso. Piensa en eso y hoy di cuál es ese primer pasito que puedo dar. Experimenta ese miedo y ve qué pasa. Luego nos cuentas a través de @latisana GB. Ya venimos.